Buenos días. Pues vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Bueno. Bien. Como les decía, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre todo lo que hemos visto y, y vamos a ver. eh, bueno, en las dos clases anteriores habíamos visto el siguiente cuadrito, ¿no? Bueno, el siguiente diagrama. Teníamos dos figuras principales, que era el cuerpo algebraico, que son el espacio vectorial, el otro cuerpo matemático, que son los eh, espacios topológicos, que es el cuadro negro, y cómo intervienen los otros dos espacios que vimos, los espacios métricos, los espacios normados y los espacios con producto interno. Posteriormente, eh, vimos unas caracterizaciones de la topología en espacios métricos. Por cierto, les acabo de enviar, qué bueno que se están agregando. Por favor, vayan poniendo sus nombres como sus compañeros en el chat. Les acabo de agregar notas y un libro precisamente de topología sobre espacios métricos, donde pueden seguir revisando temas de este estilo. Se los envié ahorita en el chat y también pueden verlo en sus correos, me parece. Entonces, eh, vimos dos conceptos que básicamente eran la caracterización. Habíamos dicho que teníamos tres conjuntos principales en la topología, que eran los abiertos, que era como se define la topología, los cerrados y los compactos. Ajá. Estábamos definiendo o caracterizando a los abiertos en el sentido, digo, de que contenían todos sus puntos interiores, a los cerrados en el que tenían a todos sus puntos de clausura y a todos sus puntos de acumulación. Y empezábamos con los compactos diciendo que su definición y que si un cerrado estaba dentro de un compacto, era compacto y que además todo compacto era a su vez cerrado y acotado, pero que no al revés, no todo cerrado y acotado era un conjunto compacto. Y vamos a comenzar con las caracterizaciones de lo que tenía que ver con sucesiones. De mi lado hay una sierra que están ahorita trabajando. No sé si se escucha de ese lado, no, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces tenemos lo siguiente con lo que teníamos que trabajar, que son las secuencias en espacios métricos. Recuerden, una secuencia solamente es una función que va de los naturales a un conjunto, a cual al que sea. Y casi siempre lo vamos a denotar como una función, x, paréntesis. Pero en lugar de escribir esto como una función de este estilo, siempre la escribimos como esta última partecita, ¿no? X subíndice n. ¿Sí? Y regularmente denotamos a la secuencia así como si fuera una función o en esta como si fuera un conjunto. Conjunto numerable de cosas en un elemento, en un conjunto que vamos a llamar conjunto S. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces? Y una subsecuencia es un subconjunto de una subsucesión, es un subconjunto de esta sucesión con la característica de que la numeración es una numeración creciente de números naturales. Eh, ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa estar trabajando en esta
en espacios métricos, pues acabar de caracterizar tanto, sobre todo a los abiertos, a los cerrados, a los compactos a través de las sucesiones. Por eso son muy importantes las sucesiones en espacios métricos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en este contexto? Vamos a definir cosas que ya han visto que tiene que ver con la definición de convergencia en un punto de una sucesión, ¿sí? Para esto, pues necesitamos con qué medir, necesitamos un espacio métrico, ¿no? Que es en donde estábamos trabajando finalmente. Entonces, una sucesión XN en un espacio métrico decimos que es convergente en un punto X en el mismo conjunto si satisface lo siguiente. Eh, para todo epsilon, para todo número real, epsilon, existe un número natural o un elemento de la sucesión cuya distancia eh, entre el punto a que va a converger y xn eh, va a ser menor que epsilon si n es mayor que n. Es decir, para todo lo que más, para todo lo demás que dice. Si esto se cumple para todo epsilon, decimos que xn converge y además regularmente siempre escribimos este símbolo. XN converge a X o flechita cuando n tiende a infinito o simplemente esto o también luego lo escribimos como esto, X el límite de XN, ¿no? Usamos todas esas simbologías que prácticamente son lo mismo. Nada más por ociosidad y por por cualquier tema, siempre es bueno acabar de ilustrar este tipo de cosas. Si nosotros estuviéramos trabajando en R y tuviéramos en R2 y tuviéramos a la sucesión de puntos, ¿no? Aquí teníamos a los naturales, ¿no? Y aquí a R. Entonces, uno, 2, 3, así cada punto, cada número natural le va a asignar x0 o x1, x2 y así sucesivamente a cada uno de los puntos que va a estar ahí. Y entonces, lo que nosotros tuviéramos que entender es los épsilon, regularmente siempre los épsilon vienen en el siguiente tenor. Si nosotros, por ejemplo, X estuviera aquí y convergiera en este punto, y nosotros tomáramos un épsilon alrededor de aquí, lo que estamos diciendo es que a partir, por ejemplo, de este n, ujú, todos los demás están, todos los demás puntos están en este tubito. Si más adelante tuviéramos otros puntos, como por ejemplo, podemos tener, vamos a borrar unos y agregar otros. Nos agarramos un epsilon más pequeño y volvemos a hacer lo mismo, pues entonces decimos que, por ejemplo, a partir de esta n, n2, esta le vamos a poner n1, de n2, con esta epsilon más pequeña, todos los demás elementos están adentro todos los demás puntitos están adentro de este tubito que está aquí, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vamos a agarrar cualquier epsilon y vamos a encontrar un número n a partir del cual toda la sucesión está dentro del tubito, ¿vale? Eh, bajo esta misma caracterización, pues podemos tener
varios elementos que nos interesan eh, formar. Eh, Algo muy importante, una sesión en un espacio eléctrico puede converger a lo más a un solo punto, es decir, no puede converger a dos puntos. Entonces, esto es muy importante porque siempre el concepto de convergencia significa que solamente la sucesión converge a un único punto y no converge a dos puntos. Ujú. Eh, otro tema importante, si una sucesión si una sucesión es convergente, es decir, si tomamos una sucesión del espacio métrico y esta sucesión converge, esta sucesión sabemos que es acotada, es decir, alrededor lo podemos ver incluso en el dibujo aquí anterior, eh, la sucesión, la sucesión nunca va a explotar, nunca vamos a ir hacia el infinito y por tanto siempre va a estar acotada esta sucesión que es convergente. Y además, X es un punto adherente del punto de la sucesión XN, ¿no? Bueno, esto es un extra, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes de una, eh, de una convergencia? Pues podemos decir que si un punto es, que si tenemos un conjunto T y X es adherente en el punto T, entonces existe una sucesión de puntos de T la cual converge a X, ¿no? Esto es para poder caracterizar más adelante lo que tiene que ver con temas. Y un teorema secundario, pero que también es importante, es este que tiene que ver con que si una sucesión es convergente, pues entonces todas sus sucesiones también convergen y convergen al mismo punto, ¿no? Al mismo punto X. Ahora, algo muy importante es la completez, como les había mencionado. La completez se define en los números, en los números racionales a través de la existencia del supremo, ¿no? Nosotros tenemos ese axioma del supremo como un axioma que no puede dejar de existir. Esto es muy importante porque lo que nos permite es, ¿qué es lo que te dice el axioma del supremo? Cualquier conjunto acotado va a tener un supremo, un elemento supremo. Esto es muy importante para cualquier conjunto en R. Este elemento supremo, por ejemplo, si tenemos el cerrado A o el abierto A, B y buscamos el supremo, pues el supremo va a ser B, ¿no? El supremo de este conjunto, pues va a ser B. Aunque esté abierto y aunque B no pertenezca al abierto A, B. Pero esto es muy importante porque nos permite construir una recta numérica sin huequitos. Por eso, eh, por eso es muy importante esta otra definición, porque nos va a poner o nos va a permitir definir qué es un espacio completo o sin huequitos en espacios más generales. Eh, para poderlo realizar, nosotros tenemos que definir qué es la sucesión de Cauchy, ¿no? Eh, y una sucesión de Cauchy es relativamente sencilla, ¿no? Si consideramos un espacio métrico, una sucesión en este espacio métrico se dice que es de Cauchy si se satisface lo siguiente. Si para cualquier número natural n, y digo, si para cualquier epsilon existe un número natural n, tal que a partir de ellos todas las sucesiones que se pongan siempre van a ser menor que epsilon. Ahora, ¿qué es lo que significa esto?
Casi se parece al de convergencia, pero el asunto es que el de convergencia aquí tendría un X, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es que la distancia entre ellos dos siempre es menor que epsilon. Si volvemos al dibujito anterior, si nosotros quitáramos la línea azul, más o menos se vería así, ¿no? A partir de un n2, siempre tenemos la distancia de estos números, siempre va a ser menor o igual que epsilon, ¿no? Y así sucesivamente. De esta manera, eh, podemos caracterizar lo que es un espacio métrico completo. Eh, Ahora, en un espacio métrico, eh, tenemos el siguiente teorema. Si una sucesión es convergente, entonces la sucesión es una sucesión de Cauchy. Al revés, no. Si tenemos una sucesión de Cauchy, no podemos decir que converge. ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque no podemos asegurar que este X esté en el espacio. Ajá. No podemos asegurar que este punto al cual parece que van convergiendo los elementos esté en el espacio. Este punto no lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque no conocemos al espacio. Simplemente no lo conocemos. Y por eso, esta propiedad que nos dice eh, un espacio completo, si toda sucesión de Cauchy converge. Esta propiedad es la que hace que nuestros espacios sean completos. Si esto se cumple para todas las sucesiones del espacio, entonces es un espacio métrico completo. Ujú. Y y es bien importante estos espacios métricos completos. ¿Por qué? Porque podemos asumir que no tienen estos huequitos. ¿Qué es lo importante? Cuando nosotros trabajamos en R, hay varios axiomas, pero yo creo que los dos más importantes son los siguientes. Nosotros decimos que eh, el axioma del supremo, y a través del axioma del supremo demostramos la propiedad de Cauchy. ¿Cuál es la propiedad? La misma, que eh, una sucesión de Cauchy converge y converge a un punto que está en R. Pero si nosotros agarramos ese teorema como axioma, en lugar de construir el teorema, nosotros podemos construir el axioma del supremo como un teorema extra. Es decir, son dos propiedades que llegan a ser equivalentes. Una demuestra la otra. Si suponemos una, demostramos la otra. Y si suponemos la otra, suponemos la contraria. Es decir, si nosotros suponemos el axioma del supremo, podemos demostrar que toda sucesión de Cauchy converge. Y si nosotros suponemos que toda sucesión de Cauchy converge como axioma y quitamos el supremo como axioma, demostramos que el supremo existe. ¿Sí? Por eso les digo que estas dos propiedades o la propiedad del supremo es porque realmente, en realidad, desconocemos si nuestra recta numérica es completita, ¿no? De hecho, computacionalmente es imposible calcular todos los números de la recta numérica, ¿no? Nosotros damos aproximaciones a puntos que pueden existir dentro de la recta numérica, pero es tan sencillo que nosotros ni siquiera podemos evaluar qué es el número pi computacionalmente. Nos aproximamos y pensamos que existe ese número y por eso nos intentamos aproximar más y aproximar más y aproximar más, pero en realidad es un concepto que no lo conocemos numéricamente, ¿no? Simplemente es un concepto y el concepto nace de cómo medir la circunferencia y el diámetro de un círculo, ¿no? Pero es un concepto con el cual
se construyen números y números. Cada 14 de marzo se celebra el número pi y se ven cuántas secuencias hay de aproximación de este número, ¿no? Pero en realidad, pues quién sabe si lleguemos algún día a finalizar lo que lo más, pues así como conceptualmente, pues no se podría con la computación que ahorita tenemos. Sí, adelante. Sí, yo tenía la duda de si puede volver a explicar o más detalladamente qué es el supremo como tal. O sea, sí entiendo que el axioma del supremo es para que haya completitud, pero no entiendo o no recuerdo bien qué es como tal el supremo. El Supremo lo que te dice es lo siguiente, si estamos en R, en los números reales nada más, ajá, ahí nos vamos a quedar. Lo que nos dice es todo número, todo conjunto acotado en R tiene un supremo. Ese es el axioma. Ujú. Por ejemplo, el A, B abierto o el supremo de este conjunto es igual al supremo del A, B cerrado o es igual al supremo o de algún conjunto donde B sea una cuota superior, por ejemplo, ¿no? Pero siempre existe. ¿Qué es A y B? Pues quién sabe, dos números reales. Es como te digo, pi es un concepto en realidad, ¿no? Es el número de veces que el radio o el diámetro del círculo puede dar vueltas a la circunferencia. Pero es un número que desconocemos bajo el sistema decimal, por ejemplo, ¿no? Nos aproximamos, sí, computacionalmente sí, pero computablemente no podemos llegar a ese número, ¿no? Es un concepto que por eso es un axioma, porque en realidad no sabemos si existe. Es más, nosotros no podemos asegurar que esta recta numérica no tenga huequitos, ¿no? Lo que nosotros hace, por eso es un axioma. Esto es un axioma, ¿no? Es un acto de fe, por así llamarlo, ¿no? Todos los axiomas son como actos o consecuencias que nosotros consideramos como ciertas y a partir de ahí trabajamos. ¿Podemos quitarlos? Sí. Podemos trabajar sin el axioma del supremo, sí, pero los cuerpos matemáticos se complican bastante. En, Y sí, sí sí podemos trabajar con menos axiomas, de hecho es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos cuando vimos álgebras, vimos cuestiones que son grupos, y qué es lo que estuvimos haciendo quitando propiedades. Pero a la hora de quitar propiedades, pues vas dejando cosas más huecas, un poquito más generales, pero más huecas, ¿no? Y para soportar esa esa falta de axiomas, pues siempre requerimos de algunas u otras cosas. Pero al menos en los números reales, este teorema o este axioma del supremo es equivalente, o suponerlo, implica que toda sucesión de Cauchy es convergente y al revés también. Nosotros podemos trabajar en R, omitir el axioma del supremo, pero poniendo como axioma principal decir que toda sucesión de Cauchy converge y podemos demostrar que un supremo existe a través de ese axioma, ¿sí? Son en ese sentido equivalentes. Matemáticamente siempre partimos de que el supremo existe porque es más sencillo explicar de ahí cómo construir todo el cuerpo numérico y cómo construir una sucesión en R y podemos trabajar más elegantemente. Pero eh, digo, ahorita no tengo las notas y casi en ningún libro viene porque sí tienes que como que ver, a buscar en internet. Seguro en internet lo pueden encontrar esa equivalencia. Y el camino de regreso, si nosotros suponemos que el conjunto de Cauchy es un axioma, que toda sucesión de Cauchy converge, como axioma, seguramente
hay un camino que nos lleva a esto. Más bien, no seguramente van a encontrar en la red cuál sería ese camino, pero son equivalentes. Y además hay otro que no me acuerdo cuál otro axioma también es equivalente. Pero al menos esos dos son equivalentes en ese aspecto. Ujú. Por eso, lo que sí sabemos es lo siguiente: una sucesión que es convergente en un espacio métrico es de Cauchy. Eso siempre pasa. Al revés, no, porque es una propiedad que nosotros vamos a agregar o que nosotros vamos a demostrar o lo que vaya a ser, ¿no? Pero al revés es que toda sucesión si toda sucesión de Cauchy converge, entonces significa que ese espacio no tiene huequitos. Es un espacio completo, sin huequitos, y entonces en ese sentido es completo. ¿Sí? No sé si más o menos contesté tu duda. Sí, Ok, bien. Entonces, esa es una definición. Ya estos espacios les llamamos espacios métricos completos. Un espacio normado es llamado Banach si es un espacio métrico completo. Ujú. Que a través de esta norma, que también implica una métrica, se cumple esta definición, ¿no? Y los espacios que son con producto interno y que también son espacios completos, se les llama espacios métricos, espacios de Hilbert. Ujú. Se les llama espacios de Hilbert. Y pues completamos ya nuestros cuadritos, ¿no? Teníamos el álgebra, la topología, los espacios métricos por acá, los espacios normados y un subconjunto de espacios normados son los que son completos y los Hilbert que están aquí, ¿no? Y bueno, es como los cuerpos más generales que tenemos y con los cuales se pueden trabajar. Cada uno de ellos, pues, es un libro completo. Ahorita les acabo de pasar un libro que se refiere a estos espacios métricos, topología en espacios métricos, ¿no? Que es este cuadro verde, que es un poquito más general, con varias propiedades que pueden estar averiguando ahí. Hay libros ya específicos de análisis funcional, por ejemplo, donde se trabaja exclusivamente sobre espacios de Banach y sobre espacios de Hilbert, ¿no? Que también tienen su belleza en estructura y además nos ayudan a generalizar también varios temas. Y bueno, una vez que tenemos este cuadrito que ya es un poquito más completo, pues ahora caracterizar nuestros abiertos y sobre todo los cerrados y los compactos a través de la sucesión, ¿no? Un espacio, mm, un espacio métrico es cerrado si solo si toda sucesión convergente en este conjunto, que vamos a llamar en este conjunto que es cerrado, su límite existe, y bueno, cuyo límite es X, implica que X también está aquí. O de otra forma, si toda sucesión converge y converge en el mismo U, ¿no? Que es una de las características que nosotros tenemos ahí. Es una de las caracterizaciones más importantes sobre los cerrados. Y sobre los compactos, antes de pasar a esta definición, vamos a poner una definición más completa, bueno, más bien una definición extra para poder pasar este teorema, para poder definir sobre los, sobre los conjuntos compactos, que tiene que ver con el concepto de totalmente acotado. Y dice, si D es un espacio métrico, está en un espacio métrico y D es totalmente, es totalmente acotado, si para todo epsilon nosotros podemos encontrar un número finito de puntos,
cuyas bolas alrededor de estos puntos en su unión contengan al conjunto D. Si esto pasa, le llamamos totalmente acotado. Obviamente, si es totalmente acotado, es acotado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en equivalencias para conjuntos compactos? Bueno, si un conjunto es compacto, esta es la definición que nosotros teníamos, ¿no? Toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Esta es la definición de la cual habíamos partido para definir qué es un compacto. C es completo y totalmente acotado. Esta es la que se parece más al regreso. ¿Se acuerdan que un conjunto cerrado eh, es un conjunto compacto, cerrado y acotado? Y al revés sería que un conjunto acotado y cerrado es compacto. ¿Por qué no se cumple? Por esta parte. Olvidémonos un poquito de que es totalmente acotado, centrémonos en esto. Es completo. El que sea cerrado, un conjunto cerrado, no nos asegura que no tiene huequitos. Es un conjunto que no podemos asegurar que toda sucesión de Cauchy converge. Y es por esta característica que precisamente los cerrados y acotados no son compactos en todos los espacios. En R sí, en R sí, porque resulta que todos los compactos, todos los cerrados y compactos pueden ser completos, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. Pero en general esto no es cierto, ¿no? Porque lo que hace falta es esto, que es la completez. Y bueno, aquí hay otras dos que son interesantes, pero esto sería la más interesante de todas, con caracterizaciones. Si quieren verlas, pues ahí están las notas y también viene en el libro que se les envía esta caracterización, eh, hasta creo que hasta más completa, eh, que pueden verificar. Pero lo que quiero parar es por qué se cumple que, que cerrado y acotado es, es convergente a, y también este teorema es un resultado y es equivalente, este es el otro teorema que no acordaba. El teorema de Bolzano-Weierstrass solamente se cumple para R, ajá, para R. Y además, depende del axioma de Cauchy, y este teorema también es equivalente. Es decir, nosotros podemos, en lugar de tener este como teorema, lo agarramos como axioma, demostramos que existe un supremo y además demostramos que toda sucesión es sucesión que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y al revés, estos tres teoremas son equivalentes. Este era el otro que me faltaba, el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Dice, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Esto solamente se cumple en R por el axioma del supremo. Ujú. Y esto es lo que hace que sean completos. ¿Por qué? Pues fíjense bien, pues si el conjunto es un conjunto acotado y cerrado, pues ya lo tenemos, porque todas las sucesiones que construamos allí, pues van a ser sucesiones acotadas y además van a tener una subsucesión, que va a ser una subsucesión convergente. Pero además, si es de Cauchy, pues tiene que ir a converger al mismo punto, por tanto va a ser completo. Este teorema de Bolzano-Weierstrass es lo que hace precisamente que el regreso de que un conjunto acotado y cerrado sea compacto. Por eso en los demás
en los demás espacios no se cumple esto, porque no tenemos esta propiedad o esta particularidad, ¿sí? Esta particularidad es básicamente la que hace que en R un compacto es cerrado y acotado y al revés, todo cerrado y acotado es un compacto. Ujú. La particularidad es este teorema. Ujú. Y este hecho, que es equivalente al, a la sucesión de Cauchy, que toda sucesión de Cauchy converge, y es equivalente a que el supremo existe todo para los números reales, ¿no? Podemos partir de cualquiera de ellos y llegamos a las mismas conclusiones. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? O alguna, Gracias. sí. Vamos a saltarnos todo lo que tenga que ver con funciones, porque pues, eso por el momento no nos interesa. Y vamos a lo que nos interesa. Ya vimos los principales cuerpos matemáticos. Vamos a ver otro que es completamente distinto. De repente se parece a la topología, pero no lo es. Sí se pueden mezclar, sí, pero incluso pues, se pueden salir. Vamos a ver por qué. Ujú. Por eso este ya no lo puedo poner dentro de un cuadrito como el otro, como este, como los que vimos, porque a veces se sale, a veces está afuera, a veces está dentro, y es muy difícil de definir eh, dónde podemos colocarlo, porque lo podemos colocar en distintas partes del cuadrito. Y después, más adelante, si me da tiempo, les voy a explicar por qué. A ver, dice, vamos a definir qué es un espacio medible. Y esto yo les quisiera contar más bien la historia, un poquito de la historia de cómo nace este tipo de conceptos. Eh, ¿Dónde está? Si nosotros quisiéramos medir un conjunto en R o en, sí, vamos primero en R y después en R2, que es lo más sencillo. Vamos a suponer que esta es nuestra recta numérica y que nosotros quisiéramos medir un conjunto raro, porque puede tener muchos conjuntos muy raros, ¿no? Por ejemplo, este con un puntito, con una línea más para acá, así. Ah, a Lebec se le ocurrió medir este tipo de conjuntos buscando, buscando, definiendo la longitud por ejemplo, del abierto AB igual a la longitud del cerrado AB igual a la longitud de A abierto cerrado B igual a la longitud de cerrado A abierto B igual a B menos A. Él dijo, pues todos estos intervalos tienen la misma medida, ¿no? ¿Cuál va a ser esa medida o cuál va a ser su longitud? B menos A. Y entonces, si nosotros cubrimos cualquier conjunto de ellos con estos conjuntos,
que son mis puntos verdes, nosotros podemos hacerlos cada vez más chiquitos y poder llegar a una aproximación de lo que miden esas líneas. O en otras palabras, si nosotros tenemos un elemento en R2, podemos hacer lo mismo, pero en lugar de hacer eso, lo llenamos de cuadritos, ¿no? Y vemos cuál sería el volumen o el área de este conjunto, ¿no? Agarramos alguna aproximación de esta propiedad. ¿Y qué es lo que buscamos de él? Que cumplan al menos cuatro propiedades, pero eran demasiadas cuatro. Pero bueno, les voy a platicar cuáles eran esas cuatro. Las primeras tres vienen en las notas. Pero esa es una historia que viene más adelante. Vamos a adelantarnos un poquito. Es que la medida pues siempre fuera positiva, ¿no? Es algo fácil. Que la medida del vacío pues fuera cero. Y que si nosotros tenemos conjuntos disjuntos, la medida de su unión pues, fuera la sumatoria de cada uno de estos conjuntos disjuntos, de lo que mide cada uno de esos conjuntos disjuntos. Y la cuarta, y la cuarta tiene que ver con que eso sí se cumple, pero tal les digo qué es lo que no se cumple. Y la cuarta es, si tengo este conjunto aquí, medio raro, y lo am, y lo cambio de coordenadas, donde ahora, en vez de estar ah, en este cuadrante, si ahora lo paso a este otro cuadrante, es decir, le hago una traslación, ajá, o lo pongo en algún otro lado, siendo los mismos puntos, solamente los voy a mover de lugar, pues que mida lo mismo. Y se dio cuenta que funcionaba muy bien hasta que también se dieron cuenta que hay conjuntos que con esta medida no se pueden medir. Hay conjuntos y se demostró en abstracto porque tampoco hay un conjunto concreto, ¿no? De estos no medibles. Y pues entonces, una vez que se dieron cuenta que no todos los conjuntos se podían medir, eh, la pregunta es, ¿qué propiedades tienen aquellos que sí se pueden medir? Y las propiedades que salieron son estas, las de una álgebra, ¿no? De ahí nacen las álgebras, no nacen de la nada, nacen de unas construcciones muy naturales que posteriormente cuando pues se generalizan de esta otra manera, ¿no? Y, y muchos conceptos matemáticos así nacen, pero el problema es cómo ordenarlos de tal manera que todo el mundo los pueda estudiar, que se comprendan y que además
sean lo más natural posible en el sentido de que nacen de una estructura, tienen una historia, pero que esa historia cuando nacen así, pues no se puede contar de esa manera porque sería imposible trabajar así. Entonces, una vez que ya se tienen estudios, formaciones y todo, pues se reorganiza, se reestructura y se le ponen propiedades ya más generales, ¿no? Bueno, ok, pues ahora sí, de ahí vamos a ver qué es una sigma álgebra. Más o menos les conté la historia cómo nacen. Me quedé por mi historia, pero pues, de eso a nada siempre es mejor contar algo. Y y vemos cómo podemos continuar con esto de la manera más comprensible. Bien, vamos a tener cualquier conjunto, igual que antes, cualquier conjunto, el que sea, números, abecedarios, letras, lo que sea, objetos, ¿no? Una familia de subconjuntos, es decir, una colección de subconjuntos, ¿m? Una familia F de subconjuntos, decimos que es una sigma álgebra, sí satisface lo siguiente. Ujú. El todo el conjunto está en esta familia. Ujú. Si A está, entonces su complemento está. Es decir, si está el todo, pues debe de estar el vacío también. Ujú. Entonces, si está uno de estos conjuntos en la familia, su complemento también debe de estar ahí. Y si tenemos una sucesión de elementos y aquí está mal, por favor corrijan, aquí es en F, en vez de sigma es F. Ya sabía que tenía un error, perdón. Ahí donde dice en sigma debe de ser en F. Si tenemos una sucesión de subconjuntos en la familia, pues también su unión debe de estar en la familia. Ujú. Si cumplimos estas tres propiedades, a esto le vamos a llamar eh, sigma álgebra. Y a los elementos les vamos a llamar que son medibles o F medibles. Regularmente se le pone F medibles porque pertenecen a esa familia, pero también se les puede llamar medibles simplemente. Eh, y al par, sigma F se le llama ahora espacio medible. Se parece mucho a la topología. Acuérdense que antes teníamos una familia que se llamaban topología y a espacios abiertos y cerrados. No, a esto le vamos a llamar espacio medible. ¿Sí? Aquí vamos a poner algunos ejemplos que también funcionan. Eh, el conjunto, tomemos cualquiera, y la familia más simple, que igual que la familia trivial en topología, pues esto funciona igual. El todo y la nada en general también forman una topología, pero también forman una sigma álgebra, que es llamada la sigma álgebra trivial porque cumple con estas tres propiedades. ¿Mm? Cumple con estas tres propiedades. El, el conjunto potencia de cualquier conjunto en general, pues contiene todos los subconjuntos, ¿no? Todos los posibles. Si tiene al uno, va a tener a su contrario y además va a tener Profe, la unión de todos. Sí, adelante. yo solo quiero saber, F es, digamos, de la misma, es igual de grande que sigma, o sea, son iguales, digamos, o sea, si sigma pertenece a F, pero F es una familia de subconjuntos, entonces, digamos, son iguales. No, no. Mira, aquí está el ejemplo más sencillo, mira. Incluso si podríamos decir que el todo pertenece a esta familia.
Mira, vamos a considerar, esto es más sencillo, mira. El espacio, bien sencillo, A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el todo, ¿va? Y vamos a formar cinco familias. La trivial, que es la que ya teníamos, el todo y la nada. Ujú. Dos, otra, por ejemplo, que podemos formar el todo, la nada, A, B y C. Esta, mira, fíjate bien. Ajá. ¿Quién es la unión de A con B y C? La unión de este con este. ¿Quién sería? Sigma, Sigma, exactamente. ¿Quién es la unión de este con este? B y C. No, perdón, ¿qué? ¿La unión? Ujú, Es A. ujú. Y cumple todas estas propiedades, todas. ¿Quién es el complemento de este? eh, A, Y el complemento de A, B y C. B y C. Exactamente. ¿Se entendió un poquito mejor qué es una sigma álgebra? Sí, ¿Sí? Ujú. Entonces, a este par, que es el todo, y la familia, fíjate, la familia, todos los elementos de esta familia, ¿de dónde son? de Este, sigma. de sigma, exactamente. No, no se salen de sigma. ¿Mm? Eso es la sigma álgebra. Ujú. Esta es otra, mira. Y tenemos, fíjate, aquí tenemos tres distintas sigmas álgebras. Esta, ¿no? Y cumple lo mismo. ¿Quién es el complemento de esta? B. Y el complemento de B, A y C, ¿no? Y tenemos esta otra. Y tenemos al conjunto potencia, que es este, el último. No, está bien, está correcto. Es este último el conjunto potencia, ujú, que es la más grande. Ahora, fíjate bien, si nosotros consideráramos los elementos de sus conjuntos como información, que en realidad eso para probabilidad eso va a ser, es información. La información que a nosotros nos interesa. F1 tiene mucha información. ¿Quién tiene más información? ¿F1 o F2? Es F2, ¿no? F2, exactamente. ¿Es comparable la información de F2 y F3? Voy a poner un ejemplo. Voy a suponer que tengo tres esferas en una caja. Ujú. Una caja con tres esferas. Una amarilla, que va a ser la A, una blanca, que va a ser la B, y una café, que es la C. Ujú. La primera, F1, me dice, pues son todos o nada. Ujú. La segunda me dice, yo tengo información de todo, de lo que son todos, del nada, y tengo también información de las que son amarillas y las que no son amarillas. ¿Quiénes no son amarillas? Son estas. La otra me dice, pues yo tengo información de lo que son las blancas y las que no son las blancas. ¿Quiénes no son las blancas? Son estas. Y la otra me dice, pues yo tengo información de las que son cafés y no son cafés. Y la otra me dice, pues yo tengo información de las que son amarillas y no son amarillas. Están acá. De las que son blancas y no son blancas.
y de las que son cafés y de las que no lo son. Tengo información de todo, que es el conjunto potencia. Para los discretos. Ujú. Y también para cualquier otro conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, esta última tiene más información. ¿Mm? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿O, o algo que no... ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Díganme. No, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ahora nos queda estudiar tres propiedades que son, eh, van a ayudar a entender eh, cómo podemos localizar más fácil sigmas álgebras y poderlos relacionar con la topología y así, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar estos conceptos topológicos? Son dos propiedades que nos van a ayudar con eso. Ahí nos van a ayudar a colocarlos dentro del cuadrito, tal posiblemente, pero posiblemente más adelante vamos a ver que no necesariamente es así. Pero por el momento vamos a pensar que sí y, y vamos a trabajar en ello. Bien. Fíjense bien, ahorita estamos trabajando con los conjuntos únicamente. Ujú. Todavía no medimos los conjuntos. Estamos agarrando colecciones de conjuntos y caracterizándolos a través de estas tres propiedades. Como dije, aquí tengo un error, aquí no debe de ser sigma, aquí debe de ser f. Ujú. Bien, vamos con este teorema. Ujú. Bueno, esta proposición que es muy bonita, que nos ayuda a entender más cosas. Ujú. Dice, sea el sigma un conjunto no vacío y F una familia de sigmas álgebras. Aquí tenemos una familia de sigmas álgebras, F1, F2, F3, F4 y F5. Así vamos a tener una familia de sigmas álgebras de sigma. Ajá. Esta es la primera parte, por eso es muy importante entender ejemplos y esto. Ajá. Porque una sigma álgebra es una familia de conjuntos, pero aparte puede tener una familia de familias, que es lo que me está pidiendo esta proposición. Dice, tenemos un conjunto no vacío y una familia de familias, ¿no? Es decir, una familia de sigmas álgebras. ¿Y cómo es eso? Pues pueden ver este ejemplito 3. Aquí hay una familia de familias. Hay tres distintas sigmas álgebras, 4. Ujú. Entonces, la intersección de ellas también es una sigma álgebra. Ah, perfecto. Fíjense bien, si nosotros intersectamos F1, F2, F3, F4 y F5, su intersección es F1. Y F1 es una sigma álgebra. Eso es lo único que nos está diciendo el teorema. ¿Mm? Pero para cualquier conjunto, aquí en particular, si lo quieren particularizar y verlo y visualizarlo, pues pueden agarrar este. ¿Mm? Y pues la demostración es relativamente sencilla. Ujú. Mm. La intersección la vamos a denotar con F mayúscula y sin subíndice I, ¿no? Con esta F como perigoleada. Ujú. Entonces, solamente tenemos que demostrar las propiedades y es relativamente sencillo. Si el todo está en todas las familias, pues entonces también en la intersección, y esto es una propiedad de la intersección.
Ahí no tenemos mucho que hacer. Si el todo está en F, si A está en F, entonces A está en todos los Cis, pero también como cada uno de ellos es una sigma álgebra, pues su complemento también está en todos los Cis y por tanto el complemento también está en todo F. Pues ya se acabó. Lo que necesitábamos demostrar es que si A estaba en F, pues también su complemento estaba en la intersección, ¿no? Aquí en esta F mayúscula. La última propiedad es que si nosotros agarramos una sucesión en F, pues la unión debe de estar, ¿no? Es lo que tenemos que demostrar. Y para demostrarlo, pues agarramos una sucesión que esté en F. Esta sucesión, cada uno de sus elementos está, como está en F, pues está en cada uno de los Cis. Y como cada uno de estos es una sigma álgebra, pues entonces la unión también está en cada uno de ellos para todo I. Y como está en cada uno de ellos, pues también debe de estar en la unión y pues ya, digo en la intersección. Y aquí es donde pues ya queda esta demostración que es horrible, sencilla y, pues no hay mucho que hacer allí. Pero ¿para qué nos va a servir? Ah, más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Ya sabemos ahorita que es una sigma álgebra, que la intersección de una familia de sigmas álgebras es de nuevo una sigma álgebra y eh, vamos a definir qué es una sigma, la generación de una sigma álgebra. Ujú. Que muchos libros y muchos contextos usan nomenclatura poco distinta, así que tengan cuidado, ¿sí? Sobre todo este símbolo es de mis notas, pero no en todos los libros están así. Tienen a veces otras connotaciones. Así que aquí sí hay que tener un poco de cuidado cuál es el símbolo que está utilizando cada texto. En particular a mí me gusta esta porque es relativamente sencilla de entender. Bueno, ¿y por qué podemos ya llamar la definición? Y ahorita vamos a ver por qué ya la podemos llamar definición por lo siguiente. Dice, sea una familia de conjuntos, ¿cuáles? Los que tú quieras de un conjunto sigma, de un conjunto de donde van a provenir todos. Ajá. La sigma álgebra generada por esta familia es definida como, y fíjense, aquí la llamo así, pero no es más que la intersección de todas las sigmas álgebras que contienen a esta familia. Ujú. ¿Y por qué sé que es una sigma álgebra? Por esta proposición, porque me dice que la intersección de todas las sigmas álgebras es una sigma álgebra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro una familia, la que sea, veo todas las sigmas álgebras que lo pueden contener, agarro la intersección y yo sé que es la mínima sigma álgebra que puede generar o que puede contener a esa familia. Es la mínima sigma álgebra que puede contener a esa familia. Por eso le llamo sigma álgebra generada por esta familia, que es algo muy regular que siempre se hace. Por ejemplo, si yo agarro el todo, la sigma álgebra generada por el todo, pues solamente es el todo y el vacío, que sería el todo y el vacío, que es esta trivial. Si yo agarro estos dos conjuntos, por ejemplo, el todo y A, es la misma que me genera el A y lo que no es A, que sería esto. Y es la misma sigma álgebra que genera el A y lo que no es A. Y así, toda la sigma álgebra que me genera, pues es esta que está aquí. Ujú. Es decir, yo aquí estoy agarrando dos elementos, dos subconjuntos, los que sean, y agarro la sigma álgebra más pequeña que los contiene. Y es esta. Ujú. Y ahí hay varios ejemplos. ¿Y por qué me interesan estos? Ah, porque entonces voy a poder definir los, las álgebras de Borel.
¿Y qué son las álgebras de Borel? Bueno, vámonos al caso más difícil, que es la topología. Ujú. Y el caso más general. ¿Se acuerdan que teníamos T sigma y T, donde T, tau, bueno, en este caso tau, era la familia de todos los abiertos, ¿no? Ujú. Y si nosotros agarramos a los abiertos, el todo, los complementos, ¿quiénes son los complementos de los abiertos, los cerrados? Sus intersecciones y todas las intersecciones y uniones que se pueden hacer con todos los abiertos y cerrados, ajá, a todos ellos, y agarro la mínima sigma álgebra que los contiene, ujú, o la sigma álgebra más chiquita, ajá, ¿y qué va a contener esta sigma álgebra? Pues eso que les digo. Va a tener, si agarro a todos los abiertos, pues va a tener a todos los cerrados. Pero no solamente a todos los cerrados, sino a todas sus intersecciones y todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Todas las uniones de abiertos y cerrados y así sucesivamente. A esa sigma álgebra que se va a formar, que es la mínima que va a contener a todos los abiertos, le voy a llamar sigma álgebra de Borel. Y esta es la sigma álgebra generada por la topología. Ujú, ujú. Ahora vámonos con los casos particulares. Si yo agarro como a la familia de todos, si tengo como sigma a R, que son la recta numérica, y tomo a todos los abiertos, como ve a todos los intervalos abiertos, entonces la sigma álgebra generada por estos abiertos es llamada sigma álgebra de Borel. ¿Y qué me va a contener? Pues a todos los abiertos, acuérdense que B pues puede ser infinito, en este caso. Ujú. A también puede ser menos infinito. Eh, pues me va a contener a todos los intervalos, a todos los abiertos, a todos los cerrados, ajá, a sus intersecciones. Y a esta álgebra mínima generada la voy a llevar sigma álgebra de Borel en R. Ujú. Y regularmente a esta sigma álgebra esta sí es más general, tiene esta notación regularmente. Ujú. Y regularmente es la unión y intersección de intervalos abiertos y cerrados. O sea, eso es, ¿no? Lo mismo para Rn. Si yo tengo Rn y agarro todos los cubos que son abiertos, todos los cubitos, ujú, o todos los rectángulos, ujú, eh, y agarro los complementos, los cerrados y todos ellos, pues también esta sigma álgebra es la sigma álgebra de Borel, es la sigma álgebra más pequeña que va a contener a estos cubitos. ¿Mm? Y así nos pasamos al caso más general, que es el caso de una topología en general. La topología, digo más bien, el álgebra más pequeña que puede contener a todos los abiertos de una topología, ajá, pues es la sigma álgebra de Borel. Y aquí está mal, aquí esta no, está bien, esta está bien. Ajá. Es esta, ¿sí? Es la sigma álgebra generada por tau, ¿no? Tau es la familia de todos los abiertos. Bien. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Dudas? Yo.
Sí, Por ejemplo, en el ejemplo 2 el sigma álgebra de Borel sería la que solo contiene a, a en el 2 en el 2. A minúscula, ahí, Aquí. porque es la más, Aquí todavía no tenemos una topología. Acuérdate. Ah, pero la sigma álgebra más chiquita, ¿verdad? O la de sí, Borel. bueno, sí, la más chica, pero no la más chica es la de Borel. No, porque en la de Borel hay una de álgebra. O sea, la de Borel necesitamos la topología. Ajá. Aquí todavía no tengo una topología, ¿sí? Pero sí puedo tener la sigma álgebra más pequeña. Acordémonos. Y qué bueno que sacas la duda. Mira, vámonos a este ejemplo 2 que bien mencionas. Aquí. Ujú. Este es el conjunto. Aquí agarro dos conjuntos, sigma y A. O puedo agarrar únicamente A, como tú mencionas, que aquí está. ¿Quién es la sigma álgebra más pequeña que contiene a A? Fíjate bien. Este ejemplo que tenemos aquí, de A, B y C, F1, F2 y F3, F4 y F5, como es un ejemplo muy pequeño, en realidad son todas las sigmas álgebras que se pueden formar, no hay más. ¿No? No puedes generar otra sigma álgebra distinta a estos cinco. ¿Cuál es la más pequeña que contiene a A? Es F2, ¿sí? ¿Y quién es F2? Pues es esta. En este ejemplo, precisamente qué bueno que te fijaste en el ejemplo 2, porque este es el ejemplo clave para que se pueda entender todo. ¿Cuál es de las F5 que tenemos allá arriba, cuál es la más pequeña que contiene a A y sigma? Pues otra vez F2, a y sigma, ¿no? A y esta que está aquí, y sigma. Otra vez F2 es la más pequeña, porque la otra sería F5, ujú, y no es la más pequeña. Entonces, todas estas, todos estos conjuntos generan la misma sigma álgebra, que es esta que está aquí. Si nosotros declaráramos que la topología fuera, acuerdo, qué bueno que además lo podemos hacer con topología. Si además, fíjate bien, qué bueno que salió tu ejemplo. Tuviéramos a sigma, A, B y C. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir la topología? Denme un segundo, por favor. Ahorita, antes de continuar, regreso rápido.
Disculpen, ¿alguien más falta para tomar asistencia? ¿Son todos los que están en el chat? Perdónenme, ya regresé. Ah, fíjense, vamos a poner en este cuadrito ah, y recordar ah, todo lo que tenga que ver con el... ah, vamos a dividirlo en tres, ¿no? Bueno, vamos a dos. A ver si se ve notar. Aquí vamos a poner las propiedades de álgebra, ¿no? Va a ser sigma y f, ¿no? Y aquí vamos a denotar eh, a sigma y a tau, que son los abiertos, ¿sí? Y las propiedades, uno, es que el todo esté, ¿no? En la familia. Dos, que si A está en la familia, entonces el complemento de A también está. Y tres, es que si hay una sucesión en la familia, entonces su unión está, ¿no? Perdónenme, su unión está. Son estas tres propiedades las que tenemos. Y por otro lado, en la topológica, recordemos, a veces tengo memoria corta, pero mejor prefiero volver a inventar. Entonces, para no inventarles, vamos a revisarlas de nuevo. Las topológicas tienen que ver con una familia a la cual le vamos a llamar abiertos y que cumplen las siguientes propiedades. Ay, ¿dónde estamos? Es el todo, el vacío y la unión. La topología. Ujú. No, pero estos espacios métricos. Hasta acá arribita. Ujú. El todo está, la nada está, la intersección numerable está y la unión no numerable está. Ok, entonces vamos a poner, son 4 puntos, ¿eh? El todo está, la nada está, la intersección finita está, si A y desde I igual a 1 hasta n está en tau, desde I igual a 1 hasta n es finita, entonces también la intersección. Y cuarta, si I está en tau para I en una familia, entonces la unión también está. ¿Diferencias hay? Sí, ¿no? Aquí no necesariamente está el elemento en la topología, en la sigma. Pero si nosotros, por ejemplo, formamos en la topología que habíamos formado, podemos agarrar la familia topológica, fíjense bien, el todo, la nada que debe de estar, eh, y agarramos la misma sigma, sigma igual a B y C. En esto van a coincidir. Ajá. Eh, en la familia de abiertos, voy a llamarla A,
¿Qué otra puedo llamar abierto? Sí, abierto es intersección. Intersección está. Unión. Creo que esta la forma. La topología. El todo y la nada está. Si agarramos cualquiera de ellos, la intersección también está, porque si agarramos la intersección de este con este es el vacío, de este con este es el vacío, y de A con el todo, pues es A, ¿no? Entonces es así. ¿Y qué más? Si, si agarro a cualquier familia, su unión también está, pues sí, cumple con todo. Si no me equivoco, cumple con todo. Pero también puedo agarrar, esto le voy a llamar Tau uno y Tau 2 como la sigma álgebra, como la familia, ajá, que hice. Esta es otra topología, les voy a llamar abiertos a todos. Y en el Tau 2 todos son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Ujú. ¿Y cuál es la sigma álgebra más pequeña que contiene a Tau uno o a Tau 2? Pues la misma, B y C. Si nosotros formáramos un cuerpo topológico como lo había propuesto su compañero, pero son conceptos completamente distintos, ujú, completamente distintos. Uno es topología y otro es sigma álgebra. ¿Sí? ¿Se parecen un poquito? Puede ser, ujú, puede ser, pero no son lo mismo necesariamente. Ujú, ¿sí? No sé si con este ejemplo más o menos contesté tu pregunta. Sí, ¿Sí? Bien. Son dos conceptos distintos. ¿Se pueden mezclar? Sí. Y a esta le voy a llamar sigma álgebra de Borel. Ujú. Es la sigma álgebra de Borel. Ujú. Ya. Pues listo. Ujú. ¿Se pueden mezclar? Sí, son cosas distintas completamente. Ujú. Completamente, porque en realidad, si es la sigma álgebra de Borel y sé que sigma es un conjunto topológico, puedo explicarlo, puedo extenderlo más difícil. O sea, yo lo podría escribir así. Sigma es una topología y quiero la sigma álgebra mínima que genera esta topología. Pero en vez de escribir todo esto, que sería lo más correcto, porque tengo el conjunto que con su topología y a la sigma álgebra, que es la generada por esta topología, yo lo voy a escribir como sigma, b sigma. Con esto ya sé que hay una topología. ¿Cuál? No sé, pero sé que hay una topología aquí. Ujú. No todos los conjuntos que vamos a trabajar van a tener, bueno, nosotros sí, todos los que tenemos vamos a trabajar con, incluso vamos a trabajar con la de Borel. Por eso era muy importante trabajar en espacios métricos y entender que eran abiertos, cerrados y todo eso. Pero no necesariamente siempre se trabaja en una topología, ¿no? Y menos cuando estábamos para conceptos, siempre trabájelos como dos temas completamente distintos. Sigan las definiciones y agarren ejemplos y construyanlos. ¿Cuáles los más sencillos que se les ocurra? Ujú. Siempre los ejemplos sencillos pueden explicar mucho. Bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí antes de continuar?
Ninguna. Bien. A ver, espérenme porque ya me perdí dónde estamos. Sí, seguimos más acá. Bien. Entonces, terminamos con esta parte. Ahora sí vamos a explicar lo que es una medida. En realidad nosotros estamos partiendo así, aunque la historia partió al revés. Vuelvo a repetir. Históricamente, nosotros partimos de querer medir conjuntos en la letra numérica, ¿no? ¿Cómo podemos medirlos? ¿Sí? Cuando se intentó hacer, buscando cuatro propiedades, básicamente que son las mismas que ahorita vamos a ver tres de ellas y la cuarta tiene que ver con la traslación. Y la primera idea que se ocurrió fue medir a través de las longitudes, ¿no? ¿Cuál es la longitud de una línea, de un intervalo? Y los tres intervalos medían lo mismo y todo eso. Se les ocurrió esta medida y después cubrir cualquier conjunto con cubitos o con líneas o así, y a través de eso medir. Se nos dimos cuenta que no se podía medir todo, pero aquello que sí se puede medir tiene la forma de una sigma álgebra. Tiene esa propiedad. Todo aquello que se puede medir tiene la propiedad de sigma álgebra. Esta es la historia. Nosotros tenemos que verlo al revés. Tenemos que ver, para poder estudiar y analizar más cosas, nosotros tenemos que estudiar qué es una sigma álgebra, cómo se construye y después qué es una medida. Las medidas son funciones que tienen como insumo a la sigma álgebra. Vamos a medir únicamente los conjuntos que están en la sigma álgebra. Otra vez tomamos ahora un espacio medible, que es el conjunto y la familia, que es la sigma álgebra. Sea un espacio medible. Ahora vamos a tener esta notación R con un gorrito, que va a ser R, los números reales, unión. Vamos a considerar el infinito y el menos infinito como elementos. Antes eran como cosas que no son elementos, ahora van a ser elementos. Incluso vamos a poder hacer operación entre infinitos y ahorita les digo cuáles son las que vamos a usar. Como los números reales extendidos, a este conjunto se le conoce como números reales extendidos porque asume que el infinito y el menos infinito están dentro de los números, dentro de este conjunto. Y una medida sobre la sigma álgebra es una función que va de sigma álgebra a R, que son los extendidos, tal que la medida del vacío es cero, la medida de la nada es cero, la medida de cualquier conjunto siempre es mayor o igual que cero, de cualquier conjunto en la familia, en la sigma álgebra. Además es contablemente aditiva, es decir, si tenemos una familia de conjuntos disjuntos dentro de la sigma álgebra, eh, entonces
se cumple esta propiedad. La medida de la unión de estos conjuntos disjuntos, que son numerables, es igual a la suma de cada uno de ellos. Y ya. Ujú. Eh, en particular, si sigma f es un espacio medible y mío una unidad de la sigma álgebra, decimos que la tríada sigma, la sigma álgebra y la medida es un espacio de medida. Aquí es de medible y aquí es de medida. Ujú. Si la medida m satisface que la medida del todo es menor que infinito, entonces decimos que es un espacio finito. Y decimos que es sigma finito si hay una sucesión de conjuntos de la familia cuya unión puede llegar al todo y la medida de cada uno de ellos es menor que cero. Ujú. Le llamamos sigma finita. Una medida, eh, a ver, sí, aquí está. Una medida que es muy común es la medida de probabilidad. ¿Y qué es la sigma álgebra? La información que tenemos. Ujú. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo. Tenemos tres posibles propiedades. Ujú. Vamos con esta F2, que es la que más hemos estado usando. Fíjense, en probabilidad a veces es una medida de certidumbre. Ujú. Si yo tengo la sigma álgebra F2 y le pongo una medida de probabilidad a lo que es amarillo y lo que no es amarillo, y además es una medida finita. La medida de todo es 1. La medida del vacío es cero, o la probabilidad del vacío es cero. La probabilidad de que sea amarillo, o sea, yo se la puedo dar, o ya es alguna propiedad dada, y de lo que no es amarillo también. Pero esta sigma álgebra solamente va a tener esa información de lo que es amarillo y lo que no. Esta otra me va a dar o el conocimiento de lo que es blanco, las de esferas blancas y de lo que no son blancas. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida de probabilidad es una medida de cierta manera de certidumbre. ¿Cuál es la certeza de que la esfera sea amarilla o no lo sea? ¿Cuál es la certeza de que sea blanca o no lo sea? ¿Sí? Y vamos con más ejemplos. Ahorita vamos con los ejemplos de medidas sobre espacios. Ajá. La medida trivial, voy a hacer que todos mis conjuntos midan cero. ¿Cumple esta propiedad? Sí, la medida del vacío es cero, la medida de A es mayor o igual que cero, y cualquier unión y desunión pues, siempre me va a dar cero, entonces cumple trivialmente que es una medida, ¿no? La medida de cardinalidad o el conteo, ¿m? Me va a medir el número de elementos que va a tener un conjunto.
La medida de cualquier conjunto va a ser la cardinalidad, es decir, el número de elementos. Va a ser n si la cardinalidad o el número de elementos de ese conjunto es n y va a ser infinito en otro caso. Si no es, si es numerable o no, me da lo mismo. Yo le voy a poner infinito. Ujú. Si, los- ujú. Si es finito n y cuento el número de puntos y si no es finito, pues n. Y también es una medida. Y fíjense bien, ¿por qué era importante tomar a los números, a los reales extendidos? Pues porque infinito ya no pertenece a los reales. Ahora sí, ahora sí va a pertenecer a los reales. ¿Y por qué les digo que necesitamos una operación algebraica de infinitos? Porque tenemos que eh, cumplir con esta propiedad. ¿Qué pasa si tenemos a muchos elementos que son disjuntos? Su suma es infinito y por eso la suma de infinitos debe de ser infinita. Y en general, las reglas para los infinitos es lo siguiente. Si sumamos infinito más infinito, nos va a dar, y en particular cualquier suma, sea numerable o no, nos va a dar más infinito. ¿Sí? Menos infinito más menos infinito nos va a dar menos infinito. Y lo demás no lo podemos saber. Así que no podemos sumar infinito más infinito. Lo desconocemos y esta operación no la hacemos válida. Solamente estas dos. ¿Vale? ¿Sí? Y esto es con lo que vamos a estar trabajando. Bien. Y esto va a ser como por convención. Así que como axioma, convención, como le queramos llamar, pero estos van a ser nuestras operaciones con los infinitos. Por eso, cuando si nosotros tomamos, imagínense, conjuntos que son numerables, que no son numerables, por ejemplo, los intervalos A y B, y tenemos la medida de conteo, pues esta va a ser infinito. Y si tenemos una sucesión de intervalos disjuntos, pues la suma también nos va a dar más infinito. Pero la única forma de que nos dé más infinito es definiendo cuál es la suma de infinitos. Y la suma de infinitos positivos, pues va a ser infinita, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues no encontramos ningún problema con esa definición y va a satisfacer las definiciones anteriores, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Y, y si quieren, terminamos hoy con esta otra y quedamos aquí y continuamos para la próxima clase con más ejemplos, con elementos de probabilidad y y les platico un poquito más sobre generación de medidas, que tiene que ver con los que les había platicado, cómo nace la teoría de la medida, que no nace así, nace al revés. Y todas estas propiedades que vamos a ver más adelante es cómo se fue descubriendo todo lo que tiene que ver con sigmas, álgebras y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, si quieren lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Si hay dudas o preguntas, pues díganme antes de salir. Y si no, nos vemos la próxima semana. Una vez que tengamos esto, tenemos que saber cómo integrar con una medida. Vamos a conocer una nueva integración, una nueva forma de integrar. Yo creo que con eso vamos a acabar el curso, cómo vamos a integrar, cómo vamos a aprender a integrar temas. Hay cosas que me voy a llevar así de volada,
eh, yo sé que a veces requerimos de más formalidad, pero lo que quiero es que ustedes tengan un conocimiento general para que después puedan agarrar cualquier libro de teoría de la medida o de análisis real ya más avanzado y puedan entender todos los conceptos que vienen y puedan darle una lectura sin necesidad de recurrir necesariamente a empezar desde cero, ¿no? Y que